Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante. De hecho, este mensaje es un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó y es predicar el Evangelio. A lo mejor algunos se preguntarán, bueno, ¿qué significa Evangelio? O yo he escuchado el Evangelio, de hecho he escuchado los 4 Evangelios. Bueno, el Evangelio que Cristo dejó como mandamiento que se predicara, el significado de Evangelio es buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Bueno, la buena noticia es que Cristo vino a morir por pecadores. Y cada uno de los que estamos aquí hemos pecado en contra de un Dios que es triplemente santo. No sé si haya personas de aquí que crean en Dios o que vayan a la iglesia solamente cuando hay 15 años, ¿no? O a lo mejor un bautismo. No lo sé, pero me imagino que la mayoría cree en Dios. Entonces, este mensaje lo dejó como mandamiento la segunda persona de la Trinidad, Cristo, Dios, el Hijo de Dios. Entonces, fíjate, en Hebreos 9:27 dice que está establecido para todo humano, para toda la gente que muramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Después de la muerte todos iremos delante de un juicio y ese juez, el que nos va a juzgar conforme a sus mandamientos, va a ser Dios mismo, que es triplemente santo. Entonces fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si hemos amado a Dios o no? Bueno, fíjate, el mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando ponemos en primer lugar nuestro trabajo, hijos, mamá, papá, mi descanso, enfermedad, dinero, bienes materiales, antes que a Dios, estamos poniendo como nuestro Dios todo eso que ponemos en primer lugar. Entonces, si hemos puesto cualquier otra cosa antes que a Dios en primer lugar, pues eso es como si lo tuviéramos como nuestro Dios. El siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 27. ¿De qué manera hemos llegado a usar mal el nombre de Dios? Probablemente se ha llegado a jurar en nombre de Dios, por ejemplo: te lo juro por Dios. Según la Biblia dice que el que hace eso es un blasfemo. Según Éxodo 27 dice que Dios no dejará sin castigo al que use mal su nombre, al que use de esa manera su nombre. Si lo hemos hecho, si hemos usado el nombre de Dios para pláticas que no tienen nada que ver con Dios, es blasfemia también. El siguiente que te voy a mencionar dice: no matarás. Pero Cristo dijo que todo aquel que odia es un asesino. ¿Quién de los que estamos aquí jamás se ha llegado a enojar con alguna persona? Todos nos hemos llegado a enemistar con alguien, y según el estándar de Dios, dice que el que hace eso es un asesino. El siguiente que te menciono dice: no robes. No robes. Pero ¿sabes algo? No importa la cantidad o el tamaño de lo que hayamos tomado. Aquí lo que cuenta es el acto. El acto. Y aquí dice: no robes. ¿Cuál es el acto? No robar. Si hemos llegado a tomar un lápiz, un chicle, minutos en mi trabajo, probablemente hemos llegado a no pagar el agua, la luz. Eso es robo. Entonces, el que ha hecho eso, según el estándar de Dios, pues es un ladrón. Y todos hemos llegado a hacer eso, a tomar algo que no es nuestro. El siguiente que te voy a mencionar dice: no digas mentiras. No digas mentiras. Pero ¿quién no miente? Todos hemos llegado a mentir, aún los niños llegan a mentir.
Entonces ese mandamiento lo hemos quebrantado todos. Todos hemos llegado a mentir. Entonces, fíjate. Un tema de... Si quieres ahorita habla con él, sí. Entonces, fíjate. El último que te voy a mencionar viene en Éxodo 20:14. Dice, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Bueno, ¿qué dijo Cristo sobre el adulterio? Bueno, en el Sermón del Monte, Cristo dijo, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esta persona en su corazón. Ahí nos damos cuenta que tan alto es el estándar de Dios, no el nuestro. Porque yo soy pecador, yo simplemente te estoy repitiendo la palabra de Dios. No es algo que yo haya establecido, no, la ley no la hice yo. De hecho, la ley del mundo está basada en la ley de Dios, en los mandamientos. Por ejemplo, si llegamos a matar, si un oficial nos toma, nos puede llevar presos. Bueno, aquí la ley de Dios dice no matarás. La ley está basada, la ley del mundo está basada conforme a los mandamientos de Dios. Entonces solamente imagínate, si en Hebreos 9:27 dice que está establecido para toda la gente que muramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio, si Dios, que es triplemente santo y justo, nos juzga conforme a los mandamientos y conforme a su estándar, que es triplemente santo, ¿a dónde crees que tendría que enviar a este pecador? A este que está hablándote, o a cualquiera de los que están aquí. Algunos dirán, bueno, pero Dios es amor. Tienen mucha razón. Dios es amor, pero ese solamente es uno de sus atributos, el amor. Otro de sus atributos es que Él es justo. Otro de sus atributos es que Él es ira. Entonces, Él es Dios, Él es santo y Él aborrece el pecado. ¿Dónde dice que Dios aborrece el pecado y al pecador? En Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Aquí está un pecador y te está hablando el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Si soy pecador, bueno, solamente porque a Dios le plació que yo esté predicando el Evangelio. Porque si fuera por mí, porque yo quisiera hacerlo, no lo hiciera. Te lo prometo que yo no lo hiciera. ¿Por qué? Porque soy pecador. Entonces, fíjate, este mensaje que te estoy trayendo, yo imagino que no molesta a nadie que crea en Dios. Todo aquel que cree en Dios, las palabras de Dios oye. Dice la Biblia que todo el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Todo aquel que aborrece a Dios, las palabras de Dios aborrece. Entonces, fíjate, todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Probablemente alguien que desea vivir como le plazca, no siguiendo las reglas de Dios, sino su propia carne, su propio gusto, aborrece que Dios venga y le diga, porque no soy yo el que está diciendo, yo estoy repitiendo lo que Dios dice. Entonces, todos hemos pecado y tenemos que ir a un juicio. Y el que nos va a juzgar es Dios, ese que es triplemente santo. Ese que es triplemente santo nos va a juzgar y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué en este momento no estamos muertos? Si Dios aborrece el pecado y aquel que practica el pecado, bueno, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por pecadores, no por gente buena. Cristo vino a morir por pecadores. Entonces, fíjate, si hay alguien aquí que diga, bueno, yo no soy pecador, en primer lugar, los mandamientos dicen, no seas mentiroso, no digas mentiras. No hay ni una persona en el mundo que pueda decir, no soy pecador. Cristo dijo que no hay bueno ni siquiera uno, y que el único bueno solamente es Dios. Entonces, todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios, pero hubo un justo que fue castigado.
en tu lugar y en mi lugar. ¿De qué manera fue castigado? Bueno, según Isaías 53 dice que fue molido por nuestras transgresiones. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga hemos sido curados. ¿Qué pasó? Probablemente has llegado a ver el Via Crucis. O probablemente has llegado a ver un crucifijo, ¿no? Con un Cristo ahí colgado. Por lo menos en el crucifijo, un Cristo tiene forma de humano. Y según Isaías 53, Cristo no tenía parecer. No parecía un humano. Según Isaías 53 dice que fue molido por nuestras transgresiones. No parecía un humano, era como un pedazo de carne colgado en el madero por tu culpa y por mi culpa. ¿Por qué por nuestra culpa? Porque según la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si hoy en este momento tú eres pecador, Cristo murió por ti. Cristo cargó cada uno de tus pecados sobre sí, como si Él los hubiera cometido. Y así se presentó delante de Dios, y ese pecado que has cometido en lo más oculto, que no quieres que nadie lo sepa, ese pecado que nadie lo sabe, solamente tú, ese pecado lo sabe Dios, y ese pecado lo cargó Cristo como si Él lo hubiera cometido, y por eso fue molido, por eso fue azotado en tu lugar y en mi lugar. Y algo muy importante que probablemente a la mayoría le molesta: la religión, ¿no? Mencionar una religión, porque la mayoría creen que están en la religión verdadera. Bueno, si te das cuenta, yo no te he mencionado una religión a la que tienes que pertenecer para ser salvo. De hecho, no vas a encontrar ningún texto en la Biblia donde Cristo haya mencionado tienes que pertenecer a tal religión para ser salvo. Pero lo que Cristo sí dijo es en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no mencionó una religión. Dijo, yo soy. Él es. Cristo es el camino. No hay otro camino. No dijo, yo soy uno de tantos caminos. No, Él dijo, yo soy el camino. El único que nos puede dar vida eterna solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Cristo es el Cordero. El Cordero es digno, dice en Apocalipsis, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder para siempre. Pero es algo que nosotros los pecadores no hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que los que merecen todo somos nosotros mismos, cuando en realidad el que merece todo es el Creador del cielo y de la tierra, el Creador que hizo tu corazón, que hizo todo de ti, el que te creó en el vientre de tu madre. Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, todo el poder, para siempre. ¿Por qué hasta hoy en este momento estamos vivos? ¿Por qué hasta hoy nuestro corazón está latiendo? Porque hasta hoy Dios ha permitido que sigamos viviendo. Algunos creen que porque blasfeman el nombre de Dios y Dios no hace nada, es porque Dios está indefenso y no tiene poder. Ese es un engaño del diablo. Algunos no creen en el diablo, pero para el diablo es mejor que no creas en él, para que después de la muerte vayas donde él. Entonces, fíjate, todos hemos pecado en contra de Dios y creemos que el pecado no es tan malo. Para un pecador el pecado no es tan malo. Para un pecador como yo y como tú, el pecado no es tan malo, no es tan grave. Pero para un Dios que es triplemente santo, que aborrece el pecado, ¿cómo nos podemos dar cuenta que Dios aborrece tanto pecado y que le da asco el pecado? Simplemente volteando a ver a la cruz y leyendo Isaías 53 y viendo cómo quedó el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahí dice que fue molido, y cuando escuches la palabra molido no vas a encontrar en el diccionario otro significado. La palabra molido es molido, no tenía forma de humano. Cuando van las mujeres o algunos que otros hombres a la carnicería a comprar carne molida, no te dan un filete, te dan carne molida.
Cristo estaba molido literalmente por tu culpa y por mi culpa, por cada uno de tus pecados. Él cargó cada uno de tus pecados y mis pecados para que así todo aquel que en Él cree pueda tener vida eterna. Yo no vengo aquí a señalarte, porque solamente lo que te menciono es la palabra de Dios. Solamente, después de que Cristo fue molido, fue en la cruz del Calvario. Estando en la cruz del Calvario, Él clamó al Padre, clamó a Dios y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido del arameo quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Hijo de Dios, que es triplemente santo y justo, se sintió desamparado? Porque el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Él cargó el pecado del mundo sobre sí. Por eso se sintió desamparado del Padre, porque estaba cargando con cada uno de tus pecados. Después de eso, Él dijo, consumado es. Está diciendo, he terminado la obra. He pagado la deuda de pecadores. Tu último pecado, tú que has creído, Cristo lo pagó. En realidad has creído. Después de decir, consumado es, entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Así como Él entregó su vida, Él decidió cuándo morir. Después de esto fue bajado de la cruz del Calvario, del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que verdaderamente había pagado cada uno de tus pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, Dios, no yo, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses cada uno de tus pecados delante del gran sacerdote, que es Cristo. Y Él es fiel y Él es justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Y para el que no ha creído, lamentablemente, según la palabra de Dios, la ira de Dios está sobre esa persona, lo que le resta de vida y por la eternidad en el infierno. Eso es bíblico, eso viene en la palabra de Dios. No hay nadie que te pueda acercar a Dios. No hay un gran pontífice. Si conoces a un gran pontífice aquí en el mundo, que te digan que él te puede acercar a Dios, el tal es un mentiroso y el tal es un vicario solamente de Satanás y es un puente al infierno, no al cielo, al infierno. El único gran pontífice solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, el unigénito de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente. Las buenas obras no salvan a nadie. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa la palabra gracia? El significado de gracia es recibir algo que no merezco. La salvación es gratuita. Dios no necesita dinero, Dios no necesita que des tus tierras, Dios no necesita que des nada tuyo a la iglesia para que así te puedan apartar un lugar en el cielo. Lo único que hace aquella persona que da dinero o que da bienes para ganar un lugar en el cielo, lo único que hace es simplemente amontonar ira para el día de la ira. Algunos dicen, bueno, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es verdad. Todo aquel que dice creer en Dios, pero no tiene obras, es un mentiroso según la Biblia. Todo aquel que dice yo creo en Dios, pero no hay un cambio en su vida, ha de creer en otro Dios, pero no en el Dios que es triplemente santo. Si has creído en el Dios que es triplemente santo, creador del cielo y de la tierra, habrá un cambio en tu vida y después de la muerte tendrás un abogado y ese abogado será el que murió en la cruz del Calvario. Si has creído, Cristo murió por ti y Dios te ama. Dios te bendiga.